Básicamente lo que pasa es que pregunta si los datos de año y otro objeto llamado ficha de la clase output stream con el parámetro animales.pdf, que será el nombre del archivo posteriores, o se abre el PDF Writer y se llevan los parámetros docu y fetch. Luego se abre el documento con el método open en el objeto docu y se crea otro objeto llamado tea, que será nuestro título. Luego se añade pues el título que se quiere escribir aquí en la lista de animales. Es el alta de líneas actor inexacto en línea y se configura la fuente, el tamaño de la letra, etc. Luego se añade el documento con add. Con el método posterior a esto se crea otro objeto llamado tapa de la clase PDF table, que será nuestra tabla con el parámetro 8, teniendo en cuenta que son 8 columnas. Luego se crean en estos pequeños montones de código todas las columnas que se supone el nombre de la fuente, el tamaño y que es el aire, que en este caso sería columna 1, columna 2, 3, etc. Luego se llena con este while todos los datos en todas las columnas, teniendo en cuenta dónde van a... Buenas tardes, mi nombre es Diego Arad Cuello Joachín, de tercero APRM. Lo que yo hice fue añadir la función de imprimir en el programa de veterinaria. Añadí una clase borde llamada PDF. En esa clase borde se visualiza la tabla con la que contiene todos los datos de la base de datos. Además de esto, también de ahí se encuentra un filtro, ya sea por año o mes, y un botón para proceder a filtrar. Después existe un botón llamado imprimir lista, que abstrae a todos los datos de la lista filtrada y los vuelve a un PDF. En el buscar para esto, básicamente lo que pasa aquí es que se abstraen los datos de los cambios de los combo box de año, mes y día, y se mandan al método tab, que está aquí mismo en este método. Lo que en general hace es agarrar los datos de la base de datos y llevarlos a un arreglo junto con los datos de año, mes y día. Todo lo que es base de datos y solo mostrar retornar los animales se fueron registrados en ese año, ese mes y ese día. En todo caso de que no fuera así y son los que escogieron, por ejemplo 2001, todo lo demás en cualquiera pasaría por estos tres, el if y el if, y se daría cuenta de que solo está el año seleccionado, por lo que este sería donde van. Por ejemplo, en la columna 1, pues aquí se pondrán todos los nombres, etcétera, apellidos, así al final de este vuelo se cerrará con el método y el parámetro este, que es todo lo que ya vimos. Todo eso por último se cierra el documento con el método .close. En el objeto por último se muestra aquí nuestra lista y se puede filtrar. Por ejemplo, si queremos del 2001, buscamos, se filtra y mandamos a imprimir en lista. Una vez impreso, se puede mostrar aquí como en el PDF se encuentra nuestra lista, donde se es llamado básicamente, y aquí donde se es llamado con que ese arreglo que nosotros creamos al principio de esta clase se hace con todos los datos filtrados de la tabla. Entonces procedemos a un build, en el cual básicamente genera la tabla en un párrafo por párrafo. Lo que pues a lo largo, teniendo en cuenta lo largo que es este arreglo, básicamente es lo que hace a nuestro fruto en buscar luego de imprimir lista. Lo que hace es nuevamente abstraer los datos del año, mes y día, nuevamente sacar con esos datos los dos de la tabla ya filtrada y ponerla otra vez los arreglos con, y luego posteriormente a estos se es pasado estos datos a un otro arreglo llamado lista, el cual hemos creado aquí porque hacemos esto para pasar los datos de una forma ordenada, ya que decir cómo se podrán dar cuenta aquí es desordenado. En cambio acá no va del 0 al 7 fijo, porque de esta forma lo pasamos de forma ordenada y son los datos que necesitamos, por ejemplo el nombre, el género, etcétera. Posterior a esto es llamado, que es creado el objeto
de la clase crear PDF y se ha llamado su método crea PDF junto con parámetros que son la lista ya pasada y se da variables de qué significan estos. Básicamente enlace es igual todos los párrafos y la de todas las columnas son las dimensiones de la tabla en crear PDF, que es una base y que es básicamente una clase de control que ha creado para que esto es importado todo lo necesario para crear el PDF de las librerías iText. Y primero se crea un objeto llamado doc de la clase document. Este sería falso, este igual y este igual hasta llegar a este, que es el único que considera a la acción de que hayan escogido a año independiente de todo más. Por lo tanto, no solo se añadiría fuerte a año el 2001, lo que retornaría a todos los registros que se hicieron en el año 2001. Después de hacer estos, se mandaría al método connect y el método connect de la clase connect, y posteriormente retornaría todos los datos ya filtrados del método mostrar a nuestro arreglo lista que fue inicializado al principio de lista fecha. Luego de esto se retornará lo que viene sentido al arreglo lista. Estos los llevan básicamente los datos de año, mes y día a un método de ese animal, es llamado lista fecha, en los cuales lo que pasa en el pequeño filtro, esto se lleva a cabo de la misma forma que con la lista mascotas. No son o no son iguales a cualquiera, ya que recordemos que cualquiera es el dato predeterminado de los tres datos. Entonces, mes tampoco seguro cualquiera y día tampoco se vuelve cualquiera, entonces se añade al carry, que es fuerte año, hay que el dato de año al alimento igual al dato del mes antes a ninguno igual al dato del día, junto con el order by aneat, que daría la instrucción de filtro.